Temporada de narcisos. Episodio 2. El padre árbol finalmente floreció en el mes de mayo, con su color verde amarillento, como el de las magnolias. Sus flores solo duraban un mes más o menos, pero su belleza hacía que la espera valiera la pena. Candy se recordaba a Annie y a sí misma recogiendo las flores viejas que caían a principios de junio. Ambas las pegaban en sus cuadernos como recuerdo de la primavera. En las largas y frías noches de invierno, las chicas observaban las flores secas deseando que volviera la primavera. Ahora, otra vez era a principio de junio. Candy levantó el rostro para observar las pocas flores que aún quedaban pegadas a sus ramas. La luz del sol se filtraba por el denso follaje de los álamos amarillos. Candy respiró profundamente, sintiendo el olor del verano flotando en el aire. Ella aún sostenía la carta en sus manos. Sus ojos examinaban las palabras en ella por enésima vez. Tenía miedo de leer de más o de menos en las breves letras que él se había arreglado para enviarle. Stratford, 7 de mayo 1924. Querida Candy, ¿cómo has estado? No estoy seguro si esta carta te llegará, pero tenía que probar mi suerte. Me decidí a enviarla a la única dirección que sospeché aún podrías tener algún contacto. Puedo asumir muchas cosas, pero confío en que estás consciente que ha pasado más de un año. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo después de que pasara un año, pero mi indecisión me ha impedido hacerlo y ya han pasado 6 meses más. O bueno, está dicho, esto es más que un reto. Si no envío esta carta ahora, nunca lo haré. TJ. Postdata. Debes saber que nada ha cambiado dentro de mí en todos estos años. Los ojos de Candy estudiaban cada línea y curva de la escritura de Terry. Su letra era clara y fuerte. No había vacilación alguna. Estaba segura de eso. Sin embargo, no sabía qué hacer con las palabras que leía. Hace 1 año y medio, susurró Candy con nostalgia. Por supuesto que ella sabía lo que había sido en diciembre del año antepasado. Había sido en una mañana gris a finales de febrero, cuando había descubierto la noticia en los obituarios. Todavía podía recordar cómo sus piernas habían flaqueado cuando los ojos habían tropezado accidentalmente con el título de un anuncio que hablaba de la muerte de Susana Marlowe. Al parecer, la joven había sucumbido después de una lucha larga y difícil con una enfermedad rara. Ella nunca vivió lo suficiente para casarse con Terrence, a pesar de que habían sostenido una larga relación. Fiel a su promesa, el joven la había apoyado hasta el final. Siendo la persona de buen corazón que siempre había sido, Candy había sentido un profundo dolor al enterarse de la lamentable noticia. Ella había confiado en Susana que llevaría a Terry un poco de tranquilidad después de la agitación de la adolescencia. Él, por su parte, pensó Candy, era el único que podía hacer feliz a Susana. Ella merecía hacerlo después de su sacrificio. Una vez más, las esperanzas de Candy habían sido decepcionantes. La joven sabía que Terry había sufrido profundamente después de su separación, 10 años atrás. Su casi encuentro con él en Roxtown era la prueba fehaciente de su dolor. Sin embargo, Candy no se consideraba inolvidable. ¿Cómo podría? Ella no era más que una pobre joven sin grandes logros, sin elegancia ni belleza. Estaba segura que Terry habría terminado enamorándose de Susana y que vivirían felices para siempre. Justo lo que Candy había deseado. La única cosa que quería sobre todas las cosas era que él fuera feliz. Así que la partida de Susana había sido un duro golpe para Candy. Su muerte había dejado a Terry viudo antes de que él pudiera convertirse en su esposo.
En ese entonces, Candy había temido que la naturaleza sombría de Terry pronto podría sacar la peor parte de él, que lo llevara a hundirse en la depresión o en algo peor. Durante semanas se debatió sobre lo que podía hacer para llevarle algo de consuelo. Sin embargo, ella dudó, insegura de su poder para ofrecer un poco de sosiego al hombre. ¿Cómo podía consolar a alguien quien había perdido a alguien tan querido como Susana? Seguramente había sido para él. Además, siempre estaba el interrogante de cómo podrían malinterpretar los demás sus intenciones. Dios sabía que ella no esperaba tomar ventaja de la situación. Pero, ¿qué sobre los demás? ¿Qué sobre el mismo Terry? Estas consideraciones fueron más fuertes que su resolución, por lo que decidió confiar en sus oraciones brindarían a Terry cualquier posible ayuda que llegase a necesitar. Sus oraciones fueron escuchadas, o al menos eso creía ella. El año pasado, Candy se había sentido aliviada al enterarse que él parecía seguir con su vida. Su carrera tenía más éxito que nunca y no había rumores sobre abatimiento o de embriaguez. Nada parecía fuera de lugar. Después de eso, fue el turno de Candy para notar algo más amargo. Ahora era oficial. Terry la había olvidado. Él estaba vivo y libre, fuerte de pie y sin ella. Candy estaba feliz por él, sinceramente feliz. Ese era el Terry Graham Granchester que había conocido y admirado siempre. Sin embargo, en el fondo de su corazón, ella lloraba su propia pérdida, sabiendo que a él, ella ya no le importaba. Un hombre apasionado como Terry no podía quedarse solo durante toda su vida. Él aún no tenía 30 años, era rico y famoso, y seguramente seguiría tan apuesto como siempre. A su debido tiempo, volvería a enamorarse, se casaría, tendría hijos, niños que no serían de ella. Ella podía reconocer el tinte de los viejos celos que aún vivían en su corazón para su propio disgusto. Terry podría haberla olvidado, pero ella a él no. Pero estas lamentables reflexiones siempre habían sido guardadas en secreto por la joven. Ella no se lo había confiado a nadie, ni siquiera a la señorita Pony o a la hermana María. ¿Para qué? Se había dicho a sí misma cuando había sentido la necesidad de abrirle su corazón a alguien. No sirve de nada llorar sobre el agua derramada. Esa siempre había sido su filosofía. Por lo tanto, el año anterior había redoblado sus esfuerzos para hacer las mejoras en el hogar de Pony y que sus dos madres habían soñado por tanto tiempo. Estos planes le llevaron una especie de felicidad y estaba agradecida por eso. Y ahora, de repente, llegaba esta carta, diciendo tanto y tan poco a la vez. Había estado planeando esperar algún tiempo para ponerme en contacto contigo. Él había escrito. Era evidente, casi enigmático, sin embargo, también estaba lleno de implicaciones. Desde el principio, él había planeado acercarse a ella. Todo esto era muy confuso para Candy. La joven escuchó un ruido sordo sobre la hierba. Era una de las ramas del padre árbol que caía de su hogar original. La joven mujer tomó una de las flores y suavemente acarició los pétalos de manera inconsciente. ¿Qué quieres decir con que lo planeaste, Terry?, se preguntó hablándole a la flor. ¿Es acaso mi amistad lo que quieres recuperar? Si es así, ¿por qué esperar hasta que Susana muriera para hacerlo? Si me hubieras escrito en los años anteriores con el propósito de ponernos al día de los acontecimientos actuales en términos amistosos, yo te hubiera respondido sin importar lo difícil que hubiese sido para mí fingir. Te juro que te habría respondido. Incluso había considerado escribirte. De hecho, te escribí una carta.
pero nunca me atreví a enviártela. Entonces, si no es algo más lo que estás buscando, ¿cómo es que ya estabas pensando ponerte en contacto conmigo tan pronto murió Susana? ¿No la amabas? Fue la pregunta impensable que inevitablemente llegó a su cabeza. Después de todos estos años, ¿te mantuviste? Entonces se detuvo. Su razonamiento. Eso no podía ser. La joven se cubrió el rostro con ambas manos. Un dolor de cabeza muy familiar comenzaba a palpitar en sus sienes. Una parte de ella estaba deseando que esta carta nunca le hubiera llegado. Sin embargo, ahora era un hecho innegable que descansaba sobre su regazo. La señorita Pony sonó la campana llamando a todos para el almuerzo. La joven dobló el papel con cuidado y le introdujo de nuevo al sobre. A continuación, tomó una flor amarilla que guardó en su bolsillo junto con la carta. No podía quedarse ahí por más tiempo. Había un montón de tareas que esperaban por ella en la casa. Lentamente bajó la colina. Mientras lo hacía, Candy decidió que tenía que responderle lo más pronto posible. Sin embargo, no sabía lo que iba a decirle.